Bueno, pues sean todos ustedes bienvenidos. Tenemos un orador de lujo ahora. La sesión de hoy, pues es en un tema de mucha actualidad. Nuevas fronteras en cardiorreno-metabolismo. El ponente es el doctor José Antonio Magaña Serrano. Él es jefe de la División de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco del Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional, siglo XXI. Tenemos además como participantes panelistas al doctor Enrique Díaz y Díaz. Él es médico, es director médico o era director médico del Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional, siglo XXI, y es médico HAP actualmente. También digo, ya desde hace mucho tiempo. El doctor Jorge Alberto Vega Gómez es cardiólogo y rehabilitador, está en rehabilitación y prevención cardiovascular aquí en el Hospital Ángeles del Pedregal. Y el doctor Alejandro Ricalde Alcocer, que espero que venga en unos minutos, ya todos lo conocemos, es cardiólogo intervencionista, director de CITIC y médico HAP. Bueno, pues sin más preámbulos, José Antonio, te doy el micrófono. Bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. La verdad para mí es un gracias, gracias, muy amables. Pues un privilegio estar en este hospital que siempre lo he reconocido. Eh, Creo que es el hospital que marcó un antes y un después dentro de la medicina privada en este país. Cuando aún tenía otro nombre, cuando hace muchos años, hace muchas décadas, quizás los doctores residentes que están aquí no lo conocieron porque ni había nacido cuando llevaba el nombre de Humana, pues ya había marcado una nueva forma de hacer medicina, una medicina de excelencia, una medicina privada de alta calidad, concatenada con recursos tecnológicos de avanzada, que para ese entonces pues era impensable tener en nuestro país y que pues cultivó una mística que posteriormente pues fue absorbida por un gran grupo empresarial, pero que ha seguido conservando esa mística, esa excelencia y que ahora con este curso de especialización en cardiología me parece que pues todavía da un paso más adelante y un golpe de autoridad dentro de los hospitales privados que tenemos, no solo en la ciudad, sino en el país. Entonces, sí quiero resaltar eso como primer comentario, agradecer al doctor Catrip la amable invitación para estar con ustedes y hablar en los siguientes minutos de un tema que ha resultado hasta cierto punto controversial, ya lo iremos viendo en los siguientes minutos, pero que es importante que desde nuestra visión cardiológica nosotros pues tengamos en cuenta, porque de alguna manera no, vemos en el día a día pacientes que cada vez son más complejos, más comórbidos. Y hoy no solamente pagamos el precio de la comorbilidad, sino pagamos a veces el precio de la misma acción médica. Veo en el Zoom que está un destacadísimo médico, el doctor Flores, es internista, así lo conocíamos los médicos residentes en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional siglo XXI, como el rey de los electrolitos y del sodio. Él seguramente le va a interesar mucho esta sesión. Y sin más preámbulos, pues vamos a iniciar. Y vamos a iniciar desde un área de confort para un servidor. ¿Por qué? Porque es el área que manejo desde hace un poco más de 25 años, la falla cardíaca, y que servirá como el eje conductor del resto de la sesión. Bueno, pues, ¿qué sabemos hoy de la insuficiencia cardíaca? Que es un padecimiento que llegó para quedarse, que ha transitado de ser la cenicienta a la estrella del elenco y que en los países más avanzados, pues hoy, sin lugar a dudas, se ha convertido en la principal preocupación de la medicina cardiovascular. ¿Por qué? Porque es el gran síndrome, es el gran común denominador de toda la patología
que directa o indirectamente afectan al aparato cardiovascular. Como pueden observar, la prevalencia global se encuentra en aumento. Si bien hemos logrado atemperar un poco la incidencia de nuevos casos de pacientes HFrEF, los pacientes preservados se encuentran en constante incremento. Y estos pacientes los vemos prácticamente todos y todos los días en nuestra consulta y sobre todo en ámbitos ambulatorios. El pronóstico sigue siendo malo. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes siguen llegando tarde y las consecuencias de esto pues son verdaderamente desastrosas. Cuando nosotros hablamos entonces de si el riesgo de un paciente con insuficiencia cardíaca es mayor que el riesgo de un paciente con un infarto del miocardio, pues vamos a encontrar que desafortunadamente sí, es sin lugar a dudas mucho peor tener insuficiencia cardíaca que un infarto agudo del miocardio. Y claro, debemos reconocer también que al menos en el terreno de los reducidos, pues el 50% siguen siendo pacientes de origen isquémico. Por eso es que hoy debemos hacer un alto en el camino y acordarnos de la importancia de la prevención. Durante muchos años pensábamos en la insuficiencia cardíaca como el final del camino, como aquellos pacientes en donde tenemos episodios de descompensación frecuente, grave limitación funcional, una alteración multiorgánica en donde si falla el corazón, falla el riñón y falla el hígado y fallan otros aparatos y sistemas. Y en función de esto, cuando tenemos a esos pacientes, lo cierto es que hay poco que ofrecer. Y los trasplantes de corazón ni en México ni en el mundo pueden ser considerados como la base del tratamiento. De ahí que hoy se retoma esa clasificación por etapas clínicas que desde hace más de 20 años los americanos habían propuesto, pero que por diversas razones habían quedado en el olvido y debemos pensar en la prevención. Prevención desde las etapas tempranas, cuando el paciente ni tiene alteraciones estructurales o funcionales del corazón, pero sí entidades que, si no las controlamos en forma adecuada, pues van a desarrollar en un futuro insuficiencia cardíaca. Hablamos, por ejemplo, de la hipertensión arterial, de la dislipidemia, de la obesidad. Pero bueno, ¿qué sucede en la realidad? Que tenemos muchos pacientes en una fase preclínica con alteraciones estructurales que debemos de reconocer y tratar tempranamente. Pero al no suceder esto, pues muchos de nuestros enfermos llegan a estos estadios como el C, en donde ya presentan síntomas y adicionalmente presentan daños estructurales y funcionales. Y para hacer más fácil la ecuación, pues hoy ya tenemos una definición universal de falla cardíaca que fue propuesta en el 2021 por un conglomerado de sociedades médicas a nivel internacional preocupadas en el manejo de la falla cardíaca, en donde ellos nos dicen, miren, vamos a hacernos la vida sencilla. Pensemos siempre en un paciente con insuficiencia cardíaca cuando tengo un cortejo clínico sugestivo, y aquí los tres datos fundamentales son la disnea, la fatiga, la retención hidrosalina, en presencia de cualquier alteración funcional o estructural del corazón y que sea corroborada por alguno de dos criterios adicionales, o bien elevación de péptidos natriuréticos, que son hoy torales para el diagnóstico, o bien una evidencia objetiva de congestión pulmonar o periférica. Y esto lo podemos hacer incluso desde el ámbito clínico, pero hoy tenemos, y sobre todo los médicos jóvenes están muy avesados en ello, instrumentos que nos permiten identificar con total precisión, sobre todo la congestión esplácnica o la congestión pulmonar, y hablo específicamente del POCUS, del ultrasonido pulmonar, y del VEXUS, en donde pues hoy a pacientes que aparentemente no tienen congestión, pues cuando hacemos un ultrasonido a la cabecera del enfermo, pues encontramos que sí lo tienen. Y vean ustedes cómo en esta propuesta tan sencilla, la fracción de expulsión no aparece, porque la fracción de expulsión al final del día es simplemente un marcador para la clasificación. Y tenemos cuatro categorías. Los reducidos, que son los más frecuentemente estudiados, menos de 40% de FEBI, los preservados 50 o más, los ligeramente reducidos 41 a 49, que para términos prácticos hoy los expertos internacionales coinciden en que hay que tratarlos de una manera similar a los reducidos, y los recuperados o mejorados, mejor dicho, que son aquellos que tenían menos de 40 y que después de una intervención, pues
suben o al menos 10 puntos porcentuales desde la basal o se encuentran en el terreno de más de 40%. Bueno, pues teniendo ya esas definiciones, teniendo ante nosotros a esos pacientes, el siguiente paso es definir a dónde los queremos llevar. ¿Y dónde es que los queremos llevar? Bueno, pues a que vivan más y mejor. Entonces, hoy no nada más queremos que los pacientes tengan un control de sus síntomas. Tenemos que lograr la calidad de vida. Hay que disminuir los eventos de empeoramiento que conducen a los pacientes a hospitalizaciones, porque estas hospitalizaciones por evento de empeoramiento marcan un antes y un después. Hay que mejorar el pronóstico de vida, que hoy sigue siendo de 5 años luego del diagnóstico clínico, para aquellos pacientes que desafortunadamente están en etapas terminales, brindarles aquellos cuidados paliativos que los lleven al final de su vida con la mayor calidad y dignidad posible. Y por supuesto, y ahí es donde vamos a aterrizar el resto de la charla, el manejo de las comorbilidades. Si hablamos específicamente del paciente reducido, pues tenemos una larga lista de aciertos que han coronado el tratamiento fundamental de todos estos pacientes y que hoy para todos nosotros es plenamente conocido ese grupo de 4 medicamentos de diferentes familias que llamamos la cuádruple terapia modificadora de la enfermedad y que está compuesta por los ARNIs, los betabloqueantes, los antagonistas del receptor aminoglucocorticoide y los ISGLT2. Estos medicamentos, cuando se emplean en conjunto, suman beneficios que disminuyen la progresión del daño, mejoran la capacidad de los pacientes y hacen, como decimos, que estos vivan más y mejor. Por tanto, ¿a dónde queremos o a dónde debemos aspirar llegar? La verdad es que los registros grandes internacionales han demostrado que menos del 50% de los pacientes con falla cardíaca y FEBI reducida tienen el tratamiento fundamental optimizado. Esto, sin embargo, es susceptible de cambiar. Nosotros en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, pues hemos demostrado que haciendo las cosas bien, atendiéndonos a las recomendaciones de las guías, siguiendo a los pacientes, 9 de cada 10, más incluso 96% de nuestros pacientes tienen la terapia fundamental en las dosis máximas toleradas. Y esto es un logro de nuestro grupo, del cual tengo el honor de coordinar y representar, pero es el producto del trabajo diario. Los pacientes que nos llegan a nuestra clínica son pacientes vulnerables, son pacientes que son referidos después de haber sido tratados incluso por otros cardiólogos. Y a pesar de eso, demostramos, y esta es una publicación de nuestro grupo de hace apenas un par de meses, que como podíamos ver, 96% de ellos, de que inician a que tienen al menos 3 consultas, están óptimamente tratados. ¿Y por qué es importante que estén óptimamente tratados? Bueno, porque esto se traduce en mejoría. En mejoría, por ejemplo, de la fracción de expulsión, en mejoría, por ejemplo, de la clase funcional de la New York Heart y en mejoría del estrés hemodinámico expresado por una disminución progresiva de los natriopéptidos. Pero como diría mi querido amigo y maestro, el doctor Luis Alcocer, estos son desenlaces subordinados. Ninguno de estos desenlaces, pues es duro, pero claro, también hemos demostrado que esto disminuye mortalidad y mejora internamientos. No obstante, a pesar de estos logros, pues hoy debemos reconocer que este enfoque de optimización es muy cardiocéntrico porque logramos que el corazón esté mejor, pero no necesariamente que todo nuestro sistema esté mejor. Porque como le señalaba, cada vez más es frecuente que los pacientes tengan, pues no solo insuficiencia cardíaca,
Un paciente con insuficiencia cardíaca también tiene antecedentes y pueden ser hipertenso, puede vivir con diabetes, 40% tienen fibrilación atrial. Hoy, sobre todo en los HFpEF, la obesidad está presente en el 80%, la enfermedad renal crónica está entre el 30 y el 40% de los pacientes crónicos, el déficit de hierro está presente en 35% de los crónicos y hasta 70% de los agudos, y hay que atenderlo. ¿Por qué? Porque ninguno de los medicamentos de la terapia fundamental es capaz de corregir esto. Muchos de nuestros pacientes tienen SAOS, muchos de nuestros pacientes tienen distiroidismo, muchos de los pacientes tienen depresión, y hay un tema muy específico que hemos visto poco y que yo me incluyo dentro de los médicos que dudaba hasta hace poco tiempo que fuera relevante, y es precisamente la hipercalemia. La hipercalemia para nosotros en cardiología, pues de alguna manera nos sonaba un poquito un tema para el nefrólogo o un tema para el médico de urgencias o que está en una unidad de cuidados críticos que vamos a manejar en forma intrahospitalaria y que vamos a manejar en una forma aguda, pero no como una situación de manera crónica que sea susceptible de hacer un alto y modificar o no nuestra terapia de base. ¿Y por qué debemos nosotros, los cardiólogos, interesarnos en la hipercalemia? Bueno, pues porque vamos a ver que tener el potasio en sangre elevado no necesariamente es algo bueno. Y lo primero que tenemos que reconocer es cuál es la definición actual de hipercalemia, porque pues es obvio que si vemos a un paciente con 6 o 7 miliequivalentes por litro o milimolas por litro de potasio en sangre, pues no nos vamos a quedar muy a gusto, salvo que seamos nefrólogos y estemos acostumbrados en un paciente crónico a ver estos niveles y que son más o menos tolerados hasta que nos llega a nosotros como cardiólogos bloqueados y nos piden que les pongamos un marcapasos temporal, y el marcapasos pues nomás no va a capturar, pues precisamente por la hipercalemia y la acidosis. Pero vean ustedes cómo las diferentes asociaciones médicas y sobre todo las asociaciones enfocadas en el riñón y del grupo europeo, pues han determinado que la hipercalemia empieza apenas por arriba de los 5 miliequivalentes por litro. Es decir, tener más de 5 miliequivalentes por litro de potasio ya no es normal. Todavía en nuestra realidad, algunos laboratorios nos marcan como valores de referencia hasta 5,5 miliequivalentes por litro de potasio como algo normal. Pues veamos que no. A nivel internacional, esto no es normal. Y hoy por hoy, el último consenso latinoamericano de hipercalemia ha definido, tomando en consideración pues la data mundial, esta clasificación en donde de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro es la cantidad o el valor de referencia normal. Hipercalemia leve se considera de entre 5 hasta 5,4, de 5,5 a 6 moderado y más de 6 grave o severo. Entonces, tomando en consideración esto, vamos a ver qué es lo que sucede. Pues sucede que hay una curva en U, una curva en J, en donde tanto la hipocalemia como la hipercalemia se asocian a desenlaces adversos, incluida un incremento de la mortalidad. Y vean ustedes cómo esa curva empieza a incrementarse, no a partir de 6, no a partir de 7, sino a partir de los 5 miliequivalentes por litro. O sea, nuestros pacientes incrementan el riesgo a partir de 5 miliequivalentes por litro. Ahí empezamos a tener una zona roja que se ha demostrado asociarse a un aumento de la mortalidad global, de la muerte cardiovascular y, por supuesto, del empeoramiento de la función renal. Y algo que debemos reconocer es que, pues también, así como somos responsables de nuestros éxitos, también somos responsables de algunos riesgos en los cuales ponemos a los pacientes. Y particularmente en estos enfermos lábiles, en estos enfermos frágiles, como los insuficientes cardíacos, de estos 4 pilares del tratamiento, 2 han demostrado tener un efecto directo sobre los niveles de potasio en sangre. Y son 2 medicamentos fundamentales, pilares del tratamiento, que son los antagonistas del renin-angiotensina y los antialdosterónicos. Y dentro de estos, particularmente los antagonistas del receptor de miiocorticoides.
Y me gusta mucho traer esta lámina. ¿Por qué? Porque nos habla de cómo la evidencia impacta en el actuar médico. Ustedes recordarán, algunos de los presentes, ustedes por la historia, el estudio RAILS. El estudio RAILS fue un ensayo clínico controlado publicado por el grupo de Bertram Pitt del Brigham en 1999. En este ensayo clínico se estudió el papel de la espironolactona en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Y fue tan determinante el papel de este medicamento que hasta entonces se consideraba como un diurético ahorrador de potasio y a partir de ese momento se consideró ya como un medicamento antiproliferativo con efecto antifibrótico que disminuía 30% el riesgo de muerte cardiovascular y de internamientos por insuficiencia cardíaca. Por supuesto que estábamos felices con esta publicación. ¿Y qué sucedió? Este estudio es un estudio canadiense. Ustedes saben que en Canadá prácticamente el 90% de la atención médica es social, es un país socialdemócrata, entonces es una asistencia pública y tienen registros muy sólidos de todo. Entonces vean cómo a partir de 1999, tras la publicación online, ni siquiera la publicación física del estudio RAILS, la proporción de prescripciones de espironolactona en pacientes con insuficiencia cardíaca se incrementó de una manera casi exponencial. Esto fue muy claro. Entonces decimos, qué bonito que hayamos respondido tan rápido. A veces los médicos somos un poco más lentos en incorporar la nueva evidencia. Hablemos, por ejemplo, del sacubitril valsartán, que tardamos casi 10 años en considerarlo como básico. Hablemos de los ISGLT2, que fue un poquito más rápido, pero tardamos 5 años, desde EMPA-REG Outcome hasta 2019 con DAPA Heart Failure. Bueno, pues con el caso de los antialdosterónicos fue prácticamente inmediato y uno podría decir, qué padre, qué bonito que estamos haciendo las cosas bien y estamos protegiendo al paciente. Pero vean qué sucedió a cambio de este incremento en la prescripción. Pues sucedió que una vez que aumentó el uso de espironolactona, el porcentaje de internamientos por hipercalemia también se incrementó. O sea, esto fue muy importante. O sea, empezamos a ver más casos de hipercalemia en pacientes que se hospitalizaban y que estaban recibiendo, hasta lo que era en ese momento la terapia, tanto un inhibidor de la ECA como un antialdosterónico. Y uno podrá decir, bueno, pues se hospitalizaban por hipercalemia, pero no les pasaba nada. Bueno, pues vean ustedes cómo esos pacientes que se hospitalizaban por hipercalemia tenían también un incremento de la mortalidad intrahospitalaria, es decir, no era inocuo. Y a veces los médicos tenemos visiones maniqueas, de blanco y negro. Para ese momento, un grupo norteamericano muy importante, comandado por el doctor Clyde Yancey, que en su momento era el presidente de la American Heart Association, condujeron un registro que fue el Optimized Heart Failure, en donde vieron también en los Estados Unidos este fenómeno. Y por lo tanto, ellos estaban en contra de que los pacientes con insuficiencia cardíaca recibieron un antialdosterónico. Estamos hablando de principios del siglo XXI. Y decían, utilícenlo, pero si no les queda de otra. Y tuvimos que esperarnos 11 años para que el mismo grupo de Bertram Pitt, en un nuevo estudio, que fue el estudio Énfasis, demostrara que estábamos equivocados, que teníamos que retomar a los antialdosterónicos y usarlos con precaución, con juicio y sobre todo tempranamente, no en pacientes avanzados. Bueno, perdimos una década en ese momento y perdimos la posibilidad de proteger a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque vimos las cosas en blanco y negro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es darle matices y darle oportunidades a nuestros pacientes.
¿Cuáles son las razones más frecuentes para no utilizar un tratamiento con inhibidores del renina-angiotensina-aldosterona? Bueno, pues dentro de la hipotensión, la disfunción renal grave, el empeoramiento de la función renal, el angioedema, algunas situaciones que son menos comunes como la estenosis renal bilateral, la hiperpotasemia es una muy importante causa que cuando nosotros hacemos encuestas al personal de salud, la mayoría de ellos dicen, ¿por qué no lo uso? Porque mi paciente hace hipercalemia, ya sea con el uso de un IECA o un ARA2 o un ARNI, o ya sea con el uso de un antialdosterónico. Y entonces, en un momento dado, decimos, pues si hace hipercalemia, mejor le quito el medicamento. Como cuando un paciente con entresto hace hipotensión, pues mejor le quito el medicamento. Bueno, la pregunta es, ¿estaremos haciendo bien? Vamos a verlo en unos minutos más. Y lo primero que tenemos que preguntarnos aquí es si la hipercalemia es rara. Debo confesar que cuando hace poco más de año y medio nos dijeron, la hipercalemia no es tan rara en la práctica cotidiana, un servidor y otros médicos de mi grupo dijimos, no, pues la verdad es que no la vemos tan frecuentemente, no es algo que nos preocupe de una manera protagónica, pero vamos a explorar y vamos viendo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues lo que hicimos fue, primero que nada, determinar con la literatura. Por ejemplo, en pacientes con enfermedad renal crónica, en pacientes con diabetes o en pacientes con insuficiencia cardíaca, la hipercalemia no es nada infrecuente. Casi 60% de los pacientes con enfermedad renal, el 40% de los pacientes que viven con diabetes y un 11,3% de pacientes con insuficiencia cardíaca tienen, de acuerdo con la literatura, hipercalemia. Bueno, pues nosotros decíamos, ese 11% aún así se nos hace medio exagerado. Vamos a ver qué es lo que pasa en nuestro grupo. Pues vamos a ver que pacientes con tasas de filtrado glomerular por debajo de 60 aumentan sin lugar a dudas el riesgo de hipercalemia, sobre todo cuando se tratan con antialdosterónicos. Pero esto que decíamos es frecuente en el extranjero, ¿será algo frecuente en nuestro país? Pues nos dedicamos a estudiarlo en nuestro grupo. Publicamos también recientemente este paper en donde, ¿qué encontramos? ¿Se acuerdan lo que dijimos? Por arriba de 5 ya es hipercalemia. Encontramos que la hipercalemia en un grupo de más de 1,500 pacientes con insuficiencia cardíaca en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el 45% de ellos, 45% de ellos habían tenido al menos, revisando todo su historial médico, al menos una ocasión, hipercalemia de grado ligero. Y el 14% habían tenido hipercalemia de grado moderado. Entonces, como que ya no es tan raro. Yo, la verdad es que pensaba que era menos frecuente, pero cuando analizamos esto, dijimos, ah, caray, pues 14% de moderado, entre 5 y 6, no es tan raro. Y 45% arriba de 50 tampoco es tan raro. ¿Y qué es lo que encontramos también? Encontramos que el efecto del tratamiento modificador de la enfermedad era muy claro en términos de subir los niveles de potasio una vez que iniciábamos ese tratamiento. Es decir, cuando llegaba el paciente, podía tener hipercalemia, le optimizábamos haciendo nuestra chamba desde el enfoque cardiocéntrico, pero provocábamos nosotros este problema de hipercalemia. Y pensábamos en aquel entonces algo que lo dijo de una manera tácita uno de los personajes que más respeto de la cardiología internacional, el doctor Milton Packer, en algún congreso de falla cardíaca en Europa, dijo, no se preocupen si ustedes cuando inician el tratamiento tienen hipercalemia, porque el organismo tiene mecanismos compensadores que con el tiempo van a hacer que ésta se borre. Pues vimos que no necesariamente esto era cierto, porque a las visitas de seguimiento, las proporciones de pacientes que tenían potasio por arriba de 5 y sobre todo por arriba de 5,5 no se modificaban. Y estamos hablando de pacientes
que fueron seguidos más o menos 6 meses, es decir, no había esa autorregulación. El paciente seguía teniendo esta hipercalemia. ¿Y por qué tienen hipercalemia nuestros pacientes? Ya decíamos, de manera iatrógena, porque el 30% tienen baja filtrado glomerular, porque muchos de ellos tienen diabetes, porque muchos de estos pacientes también tienen otras condiciones clínicas o bien se automedican y utilizan fármacos como antiinflamatorios no esteroideos, algunos incluso el médico de familia, los médicos generales les dan suplementos de potasio ante cualquier calambre o si utilizan diuréticos de asa, también hace esto y una serie muy grande de otros. Pero dentro de todo esto, el principal factor de riesgo es el riñón. Y vean ustedes cómo ni siquiera es por abajo de 60 mililitros por minuto, sino por debajo de 75 mililitros por minuto de tasa de filtrado glomerular, el riesgo de hipercalemia se incrementa. Y esto que está reportado a nivel internacional, pues nosotros tratamos de reproducirlo en 1,500 casos de nuestro programa de falla cardíaca y lo publicamos también recientemente. En esta publicación de nuestro grupo, pues, ¿qué encontramos? Que por debajo de 75 mililitros minuto de tasa de filtrado glomerular, el riesgo de hipercalemia iba en aumento y por supuesto por debajo de 60. Entonces, ojo con el riñón de nuestros pacientes. Siempre valoremos la función renal inicial cuando estamos iniciando tratamientos y cuando estamos optimizando esto. Máxime porque aunque los ISGLT2 no afectan al riñón, de manera transitoria todos sabemos que producen, por la modificación de la hemodinámica renal, ciertos ajustes que hacen que la creatinina suba, que la tasa de filtrado glomerular descienda temporalmente y en ese periodo de tiempo, en esos 6, 8 meses de regularización, podríamos, si no tenemos suficiente cuidado, tener algún problema. ¿Y qué es lo que hacemos cuando vemos hipercalemia? Pues ya decíamos, si yo, un paciente con Entresto, veo que tiene 110/60 y luego me voy a 90/60, muchas veces se lo quitamos, aunque el paciente esté asintomático. Esto es algo que hacemos frecuentemente. ¿Qué pasa si yo veo hipercalemia? La primera acción en el mundo y en México no es la excepción, es suspender ciertos fármacos, particularmente la espironolactona. Pero suspender un antialdosterónico es la mejor opción, pues vamos a ver qué pasa. En esta publicación vamos a encontrar que cuando nosotros suspendemos el antialdosterónico por motivo de hipercalemia, el riesgo de mortalidad o de hospitalizaciones por falla cardíaca se incrementa. Entonces, no, la idea es no suspender la medicación. O sea, hoy suspender el tratamiento modificador de la enfermedad no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque decíamos ya muy claramente, con estos fármacos disminuye 30% el riesgo de morbimortalidad. Son parte fundamental del tratamiento. La remodelación ventricular, la progresión del daño hacia la fibrosis, no necesariamente va a estar frenada por el uso de un IECA, de un ARA o de un ARNI, porque hay un salto de aldosterona. Tengo que usar un antialdosterónico. Entonces, no es esa la conducta. En nuestro país, los antagonistas receptores de mineralocorticoides son de los más prescritos. Cuando a nosotros nos llegan de otros hospitales pacientes, 89% de ellos traen un antialdosterónico, como que fueron el grupo que más privó. Solo 42% nos llegan con ARNI, el 33% con UNIECA, 25%, fíjense qué curioso, con ISGLT2 y un muy importante número ya con betabloqueadores, pero aquí desafortunadamente con betabloqueadores no buenos, o sea, con tartrato de metoprolol, a pesar de que tenemos a nivel público tanto bisoprolol como carvedilol. Pero vean ustedes, ¿todos estos pacientes les vamos a quitar el beneficio? Pues no, porque cuando yo suspendo, vean ustedes, el medicamento, la mortalidad se incrementa. Esto va a ser una constante. O sea, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vean aquí, si yo no solo lo suspendo, sino lo reduzco. Digo, bueno, pues vamos a bajarle la dosis.
pues llegamos a dosis que no van a ayudar y que van a tener el mismo efecto que la suspensión. Entonces, no deberíamos tampoco optar por esa reducción, ¿sí? Se incrementa en más de 2 veces el riesgo de eventos cardiovasculares cuando yo no utilizo bien los medicamentos. Por tanto, ¿cuáles son las medidas terapéuticas más allá de la suspensión, que ya vimos no debería ser la primera opción de manejo? Pues uno es disminuir el aporte, evitar los alimentos ricos en potasio y los suplementos. De los suplementos estamos perfectamente de acuerdo en que hay que evitarlos, pero los alimentos ricos de potasio pues son necesarios también para nuestra homeostasis. Entonces ahí hay que ser cuidadosos. Hay que evitar fármacos como los AINES, eso es algo muy importante. Hay que lograr que nuestros pacientes tengan un balance hídrico equilibrado. Esto no siempre es fácil. Lograr la eubolemia no siempre es algo sencillo. Hoy lo que usamos sobre todo es un bloqueo secuencial de la nefrona combinando diurético de asa, particularmente si el paciente es crónico ambulatorio, bumetanida con un diurético tiacídico, y de esta manera lograr llevarlos a una eubolemia y no necesariamente a una depresión de volumen intravascular, que tampoco es bueno, pero ¿qué más hay de esto? Bueno, pues poner el parche, es decir, utilizar medicamentos que nos ayuden a disminuir directamente la hiperpotasemia. De estos medicamentos, pues tenemos los antiguos agonistas adrenérgicos, sobre todo el salbutamol, tenemos la solución polarizante para aquellos pacientes en ambientes hospitalarios, el uso de bicarbonato de sodio si hay acidosis metabólica, una combinación de estos, el gluconato de calcio, la solución salina hipertónica, todo esto en ambientes hospitalarios. Pero si yo tengo a mi paciente ambulatorio o incluso dentro del hospital, pues hoy contamos con nuevas opciones terapéuticas, dentro de los cuales los quelantes de potasio son dos los que hay en el comercio actualmente. El patirómero, que no existe en México, y el ciclosilicato de sodio circonio. ¿Qué nos dicen las guías de práctica clínica hoy? Cuando los consensos de expertos nos dicen cómo manejar la hipercalemia crónica o recurrente en pacientes que están siendo tratados con una terapéutica a base de bloqueadores del renina-angiotensina, pues utilicen agentes quelantes de potasio lo más pronto posible. Y dentro de estos, en nuestro país, pues el que tenemos, el único disponible, es el ciclosilicato de sodio circonio, que no es otra cosa más que un polímero aglutinante de potasio. Este medicamento, que es ni más ni menos que polvo de estrellas, porque ustedes saben que el circonio es un elemento muy poco común en nuestro planeta y que viene precisamente de los meteoritos y de las estrellas y es difícil de buscar, pues cuando nosotros hacemos este compuesto, representa algo así como estos juguetes de los niños pequeños. ¿Se acuerdan que había una pelota con diferentes figuras geométricas en donde había una estrellita, una crucecita, etcétera? Y la metíamos, hacíamos que el niño metiera esa forma geométrica a la pelota con hoyitos. Bueno, pues lo mismo sucede con el ciclosilicato de sodio circonio. Esta pelota tiene poros que permiten la entrada del potasio, pero que no permiten su salida. De suerte tal que cuando yo consumo este medicamento a nivel enteral, pues chupa todo el potasio que existe en el lumen intestinal y que existe en la circulación que está llegando a los intestinos. A través del punto de unión de 3 Armstrongs, pues el potasio se atrae, es como si fuera una ratonera para el potasio, y se chupa. Tan sencillo como eso. Yo no sé por qué de repente nos ponen videos muy complejos de cómo funcionan los medicamentos y pueden entenderse de una manera más fácil. Para mí, esto no es otra cosa más que una trampa o una ratonera para el potasio. Y entonces, vean ustedes lo que les decía de la pelotita, se capta preferentemente el potasio a cambio de sodio e hidrógeno e incluso de iones de calcio y magnesio. Y en este sentido, pues baja el potasio. Pero claro, todo lo que nosotros escribimos o diseñamos en el laboratorio
hay que probarlo a nivel clínico. De ahí que nacen proyectos de investigación como los estudios Harmonize, tanto en el paciente inicial, agudo, que hace la transición a la cronicidad, como en la extensión, para determinar si esto que está en la teoría, pues realmente tiene una repercusión clínica interesante. Y entonces, en este estudio prospectivo de fase 3, multicéntrico, en 44 centros alrededor del mundo, pues tenemos esencialmente tres fases. Todos ellos tenían hipercalemia. Estos pacientes entran a una fase abierta de corrección en donde se les administraba ciclosilicato de sodio circonio en la dosis de 10 gramos 3 veces al día por vía oral, para que después de esta fase de 48 horas, es decir, 6 dosis en total, entraran en una fase de mantenimiento de 28 días ya en una fase de doble ciego en donde se dividían 4 grupos para identificar si había, uno, diferencias con el placebo o con las dosis crecientes del medicamento en cuestión. Dosis que eran desde 5, 10 y 15 gramos al día y se observaba qué pasaba. Pero como vimos en las gráficas previas de que pues, el potasio no se autorregula con el tiempo, pues hubo una fase de extensión que se llevaba hasta 11 meses, en donde los pacientes no recibían el medicamento y un grupo de pacientes lo recibía en una dosis de 10 gramos al día. ¿Cuál fue el objetivo principal? Esencialmente, comparar los niveles séricos medios de potasio entre placebo y cada uno de los grupos de tratamiento, tanto desde la fase más aguda, desde el inicio del tratamiento hasta la primera semana y luego a las 4 semanas y posteriormente hasta los 11 meses. No fueron involucrados pacientes en diálisis, ni con cetoacidosis diabética, ni que tuvieran otros quelantes o agentes quelantes o tratamientos directos para el potasio. ¿Qué fue lo que se observó? Bueno, pues primero que nada, las características demográficas iniciales de los pacientes eran sumamente parecidas. De estos, la enfermedad más prevalente era la enfermedad renal crónica, seguida de la insuficiencia cardíaca y la diabetes mellitus. Prácticamente todos tomaban un fármaco que tuviera que ver con el renina-angiotensina. La tasa de filtrado glomerular estimada estaba alrededor de 50 mililitros minuto. Su edad estaba hacia los 60 años. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, pues en este estudio, en el Harmonize, se demostró que desde las primeras horas de la administración del fármaco, había un descenso significativo de los niveles de potasio. Y que ese descenso significativo pues era mayor dentro de la primera fase, que eran las primeras 48 horas, llevando a nuestros pacientes a límites de seguridad en estos 2 primeros días de tratamiento. Y esto es algo que es interesante. ¿Qué se observó? Hablamos que todos estos pacientes recibieron la dosis de inducción de 10 gramos, cada 8 horas. Pero después de que soltamos a los pacientes, uno puede decir, bueno, pues ya llegué, ya estuvo, ahí lo dejo, ya estoy tranquilo. Bueno, pues una vez que lo soltamos, ¿qué sucede? Los pacientes que recibieron placebo rápidamente, a la primera semana, volvieron a tener hipercalemia. Mientras que los pacientes que recibieron el fármaco en cuestión se mantuvieron siempre por debajo del nivel de 5 y si bien las dosis más altas estuvieron relacionadas a mejores niveles, o sea, un promedio de 4,4, incluso en la dosis más bajita, que eran 5 gramos al día, pues nos encontrábamos en un nivel de seguridad de alrededor de 4,8, siendo la dosis más equilibrada los 10 gramos al día. Pero esto fue el primer mes. ¿Qué pasó durante esta observación? ¿Había diferencias o hay diferencias dependiendo del perfil de cada paciente? Pues vamos a encontrar que no. Todos los pacientes redujeron, independientemente si tenían historia de enfermedad renal crónica, de una tasa de filtrado glomerular baja, de insuficiencia cardíaca, de diabetes mellitus o de si tomaban o no un antagonista del renina-angiotensina. Es decir, sirvió esencialmente para todos los grupos de pacientes. En esta situación, los pacientes
iban a tener, como ya decíamos, esto es otra forma de ver los resultados, potasios más bajos, pero no en hipocalemia, entre más alta fuera la dosis, con un nivel óptimo, digamos, en la dosis intermedia, que fueron los 10 gramos al día, y que fue ulteriormente la dosis que se ha recomendado ahora ya en las IPPs para mantener a estos pacientes. ¿Qué es lo que se observó? Pues que estos pacientes, ¿sí? Prácticamente más del 80% estaban en zona de seguridad cuando eran tratados con el medicamento, en comparación con solo el 46% que recibían el placebo. ¿Y qué beneficios otorgó esto? Bueno, no solamente la mayor seguridad de que no vamos a tener arritmias o algún desenlace adverso asociado al potasio, sino que esto nos permitió iniciar el tratamiento en aquellos pacientes que no tenían tratamiento y que lo requerían con un antagonista de la renina-angiotensina, que 80% de los pacientes mantuvieron la misma dosis y que hasta el 8% pudieron aumentar la dosis de un antagonista de aldosterona, perdón, de renina-angiotensina aldosterona, y que la tasa de interrupción fue muy bajita. Es decir, que la proporción de pacientes que ni modo tuvieron que suspender el tratamiento fue del menos del 5%. Es decir, garantizamos la optimización terapéutica de estos pacientes. Por este motivo es que hoy por hoy, pues contamos sin lugar a dudas con una opción terapéutica que nos ayuda a mantener a nuestros pacientes protegidos. ¿Cómo se utiliza? Pues siguiendo los criterios de Harmonize, una fase de ataque, 10 gramos 3 veces al día durante 24 a 48 horas, seguidos, esto es en pacientes sin diálisis, por una fase de mantenimiento que puede involucrar una vez por día, dependiendo del paciente, 5 o 10 gramos, haciendo controles de potasio seriados. Si el paciente incluso está en hemodiálisis, también se puede utilizar porque los días que no se dializa, podemos utilizar dosis que van desde los 5 hasta los 15 gramos al día para evitar que pues, los pacientes tengan hipercalemias graves mientras no reciben la hemodiálisis. Nosotros, por ejemplo, como hospital monotemático en centro médico, tenemos que trasladar, y eso a Enrique le costaba muchos millones de pesos en su pluma cada año, porque teníamos que pagar millones, no les miento, millones de pesos cada año para trasladar en ambulancias subrogadas de un hospital a otro que está a 200 metros a pacientes para recibir su hemodiálisis. ¿No es cierto, Henry? Pero si de repente se saturaba el hospital de especialidades o no llegaba la ambulancia o había algún problema con ese paciente en hemodiálisis, pues nosotros no teníamos el recurso para hacer ese procedimiento en nuestro hospital. Podíamos hacer una ultrafiltración con prisma, pero no es lo mismo que una hemodiálisis en forma. Por lo tanto, ese paciente se empeoraba, ese paciente se pone mal. Ese paciente, pues en vez de tener 6.5, pues llega al hospital a su diálisis con 7, 8. Entonces, para evitar estos problemas que a veces son frecuentes en nuestro medio, pues este es una opción razonable. ¿Y qué es lo que viene? Tal vez estemos aquí o en otro foro hablando en unos meses más de los resultados del estudio LIFT, en donde pues vamos a encontrar en una población todavía de riesgo mayor, que son pacientes con enfermedad renal crónica y con insuficiencia cardíaca, el uso de los quelantes de potasio para poder mantener el tratamiento de estos pacientes. En este caso, utilizando espironolactona e inhibidores de la ECA y comparándolo contra placebo, pues la apuesta es muy alta. Vamos a ver cómo nos va con este estudio. En conclusión, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que hoy, como cardiólogos, hay que pensar más allá del corazón. Hoy, como cardiólogos, vemos muchos pacientes que pueden tener alteraciones renales, que pueden estar en riesgo de hipercalemia, que es un problema que pensábamos, o por lo menos yo lo pensaba de manera particular, era raro, pero vamos a ver que no es tan raro. Es un evento razonablemente frecuente en nuestros pacientes, ya sea con falla cardíaca, con enfermedad renal crónica y con diabetes, especialmente
cuando se conjuntan todas estas entidades. Y que por supuesto hoy los antagonistas del reina-angiotensina son un pilar de tratamiento que no deberíamos suspender. Esta hipercalemia se asocia a peores resultados de nuestros pacientes. La interrupción del tratamiento con antagonistas de renina-angiotensina debido a hipercalemia, pues no necesariamente es algo bueno. ¿Por qué? Porque se asocia a peores resultados, incluido mayor riesgo de mortalidad. Y por tanto, hoy día las guías de manejo, las guías de práctica clínica recomiendan que utilicemos quelantes de potasio para estos pacientes. No es algo que sea universal, ni mucho menos, no es una alternativa de primera línea, no es una situación que tengamos que tener en consideración como los 4 fármacos fundamentales para la falla cardíaca, pero sí es una consideración que sí o sí hoy día tendríamos que estar vislumbrando para llegar a esa optimización y a esos objetivos terapéuticos de nuestros pacientes. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.